recordarles que cuando hablamos de Hebreos estamos hablando de una carta que fue escrita a los judíos que se han convertido, y que en la población de los judíos había tres grupos de personas. Habían unos que creían en Dios, que se han convertido en cristianos, y estas personas que se han convertido en cristianos obviamente eran odiados por sus otros conciudadanos. Había otros que creían en el evangelio pero que no creen en Cristo, obviamente entonces no creían porque no creían que Cristo fuera, y otros que simplemente venían como a entorpecer y a dañar el ambiente. Y por eso cada que leamos esto tenemos que entender que obviamente nos va a ministrar a nosotros, pero que está hablando desde el contexto de la historia y del pueblo judío, para que podamos también comprender qué nos aplica a nosotros y qué no nos aplica a nosotros. Y el domingo, bueno, muchos de ustedes, seguramente la gran mayoría, no todos, me acabo de acordar que Jerónimo no lo tengo, ya te meto Jerónimo en el grupo para que te llegue todo lo que mando. Pero había, el lunes por la mañana creo que fue, estaba haciendo algo y coloqué el YouTube para trabajar y escuchar lo que estaba sonando, y cuando sonó esa prédica, cuando escuché esa prédica, dije, wow, esto fue lo que dijimos ayer, pero en otras palabras, de pronto más fuerte, porque pues es don Jonathan Edward, que fue un tremendo predicador, pero era como entender lo que Dios quiere y a lo que nos llama, y entendiendo esto, entonces podríamos hablar, o decíamos el domingo, que algo que Dios quiere y demanda de nosotros es la santidad. O sea, Dios quiere realmente que seamos un pueblo santo, pero que no seamos un pueblo santo de nombre, de título, soy de ICAS, Camino de Adoración y Santidad. No, sino que realmente yo viva y entienda la santidad. Entiendo que Dios quiere que el estilo de vida de un cristiano sea la santidad, pero tremenda cosa. O sea, no es sencillo, pero es lo que Dios demanda de nosotros, es lo que Dios quiere de nosotros. Y también entiendo que si yo estoy caminando en la palabra, que si yo me estoy sumergiendo en la palabra, el anhelo de mi corazón, si he colocado a Cristo como el Señor de mi vida, también debe ser la santidad. Ayer en el seminario preguntábamos que qué significaba ser discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Y ser discípulo es seguir a su maestro, seguir al que lo ha redimido, al que lo ha salvado. Y entonces quiere decir que si Dios es santo, y si Él quiere que seamos santos, pues debe ser el anhelo de mi corazón. Ahora, el asunto es que cuando yo confronto mi vida cotidiana, no mi vida en la iglesia, porque de pronto en la iglesia es más fácil ser santos, ¿verdad? Aquí todos nos vemos angelicales y como que podríamos limpiarnos la aureola nosotros. Vente brillo tu aureola, vente la joven bonita. Pero la pregunta es en la vida cotidiana, cuando estamos enfrentados a las diferentes circunstancias de la vida. Y yo en la invitación que hacía colocaba una pregunta que la coloqué en mi mensaje, es ¿cómo anhelar la santidad y no perecer en el intento? O sea, ¿cómo anhelar, cómo empezar a caminar en esa santidad y no perecer en el intento? No me levante la mano, entonces yo la levanto por usted, pero ¿cuántos de nosotros un día hemos dicho, Señor, ahora sí, en serio, en serio? Y en serio es que más nos demoramos en decir en serio, que otra vez estamos tropezando con, decía Julio Iglesias, los que no son de mi época no entienden, pero Julio Iglesias decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Entonces volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en las mismas situaciones, en aquellas cosas en donde a cada uno de nosotros individualmente nos cuesta. Y entonces espero que la palabra en esta noche nos responda a esa pregunta, pero colocaba algo más en mi nota, y es que más que responda a la pregunta, es que nos revele esa verdad, que nos revele. Los hombres que están acá hoy, mañana no se pueden perder la reunión de hombres, porque estaba preparando el mensaje, y toda la mañana duré preparando el mensaje y metido allá en lo que estaba, pero terminé esto y dije, bueno, ahora vamos con lo de mañana, y como que se complementaba eso de realmente de colocar a Dios. Y entonces vamos a hablar mañana acerca del carácter y de la voluntad. ¿Cómo es tener un carácter santo? ¿Cómo es tener una voluntad en Dios? ¿Cómo es tener la voluntad en Dios y no ser voluntariosos? Porque muchas veces somos más voluntariosos que tener una voluntad en Dios, y caminamos en ese sentido. Entonces espero que Dios nos revele, porque de nada sirve que nosotros hablemos de la santidad si, como terminábamos el mensaje el domingo, no entendemos que la santidad, primero que todo, es algo que yo entiendo interiormente. O sea, la santidad no es algo externo, no es, ay, ¿será que si hago esto es pecado o no es pecado? Ay, ¿será que si miro es pecado o es pecado? ¿Será que si cojo esto es pecado o es pecado? ¿Será que si...? No es qué está bien y qué está mal, sino saber que en mi corazón está tan fuerte el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mismo me va a guiar a decirme, ¿qué haces acá?
o por qué estás en esta situación, o por qué estás pensando de esta manera, o por qué estás actuando acá. Yo te tengo para algo diferente y me lleva a mí a alimentarme en esa comunión con Dios. Y esa convicción interna que coloca el Señor en mi vida me lleva a entender que vivo para Él. Y me encanta eso, que entendamos que nuestra vida es cristocéntrica, que no se trata de nosotros, sino se trata de Él, que coloco a Cristo en el centro, que vivo para Él, que quiero glorificarle, que quiero exaltarle, que quiero bendecirle. Ahora, vivir para Cristo va a implicar que tendré que morir a mi carne. Por eso Jesús le dijo a Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque implicará morir a muchos gustos, a muchos pensamientos, a muchos anhelos, a muchos deseos, y caminar en la obediencia y en la sujeción incondicional a Dios. Ok, Dios, voy a hacerlo porque te creo, voy a hacerlo porque te amo, porque estás en mi vida. Por eso me he hablado mucho en este año, y lo digo por cosas que me han pasado a mí, y es lo importante que es guardar nuestro corazón. Y el título de la enseñanza en esta noche es: ¿cuidas tu corazón? Por favor, mira, no con cara de juicio, sino con ojos de amor. Mira a la persona que tienes al lado y con ternura dile: ¿cuidas tu corazón? Mire a Belkis, pero pregúntele usted, no deje que ella le pregunte primero. ¿Cuidas tu corazón? Porque lo tremendo es esto, que somos descuidados con nuestro corazón. Somos descuidados, lo digo por mí. Hablaba ahorita con Jaime y yo le decía que muchas veces nosotros entramos en problemas porque no le preguntamos a Dios, porque yo supuse, porque yo creí, porque a mí me pareció. Pero aún haciendo cosas que aparentemente pueden ser buenas, sé que en el grupo de mujeres de otoño, y me acaban de decir que en el grupo de hombres también están leyendo el libro de Hechos, ¿no? Y no sé si ya llegaron a esa parte, pero a mí me parece impresionante cuando Pablo, creo que es Pablo, dice que va a pasar a cierto lugar a evangelizar. Ahora, ¿evangelizar es malo? No, es buenísimo. Y Pablo tiene buena intención, tiene el deseo de pasar a cierto lugar a evangelizar. ¿Y el Espíritu Santo qué le dice? ¿Qué le pasa, Espíritu Santo? Toca ir a ganar el mundo para Cristo. No, espere. Si el Espíritu Santo dijo que no, es no. ¿Y qué hacemos? Caso, obedecemos. Entonces aún aunque lo que yo piense parece que fuera bueno, yo necesito consultar cada decisión que tomo con Dios, porque de eso se trata, cuidar nuestro corazón, dejar de ser descuidados con él. En Proverbios, el escritor de Proverbios dijo lo siguiente, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como que del corazón fluye la vida, como que de él viene todo lo que tenemos. Guarda tu corazón. Ahora, déjeme explicarle un momento este versículo, porque cuidar el corazón, ¿qué significa? Ok, ¿qué es cuidar el corazón? Cuidar el corazón, en primer lugar, es ser conscientes. O sea, yo tengo una conciencia de que en mí hay una naturaleza pecaminosa, y que esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza perversa, está peleando constantemente por no dejarme caminar en la santidad que Dios quiere, sino por hacer el deseo o cumplir los deseos o los placeres que ese corazón quiere. Y entonces necesito estar atento de que yo debo guardar, si es guardar mi corazón, debo guardar mis emociones, debo guardar mis pensamientos y debo guardar mi voluntad. Que no debo ser tan emocional, que mis pensamientos deben ser guiados por Dios y que mi voluntad esté guiada por Él. Y entonces yo quiero que usted piense en su corazón como una cajita, como una pequeña cajita. Y en esa cajita que es su corazón, usted puede guardar cosas. Puede guardar cosas que lo llevan a ser sabio, o puede guardar cosas que lo pueden llevar a la necedad, que lo pueden llevar a situaciones insensatas. Y me impacta porque entonces, de acuerdo a lo que esté guardado en mi corazón, sea sabiduría o sea insensatez, de esa manera va a afectar mi manera de hablar, va a afectar mi manera de mirar, va a afectar mi manera de actuar.
Ahora piensa en los momentos esos que nosotros decimos, uy, estoy tan bien con Dios, estoy tan enamorado de Dios. Y piense por un momento en esos instantes cuando usted dice que está enamorado de Dios, ¿cómo está en su comunión con Dios en cuanto a la palabra? ¿Cómo está en su comunión con Dios en cuanto a la oración? Y cómo eso que hay en su corazón lo lleva a usted a hablar de determinada manera, a mirar de determinada manera, a actuar de determinada manera. Ahora piense en esos momentos donde tenemos esos bajonazos espirituales, donde nos desconectamos de Dios, que quiere decir que empezamos a guardar en el corazón cosas que no son de Dios. ¿Y cómo cambia nuestra forma de hablar? ¿Cómo cambia nuestra forma de mirar? ¿Cómo cambia nuestra forma de actuar? ¿Por qué? Porque estamos llenando el corazón de cosas que no son. Y por eso el proverbista dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, el autor de Hebreos está haciendo la comparación entre Israel, pero no en Israel el que estuvo en Egipto, no Israel el que llegó a la tierra prometida, sino está haciendo la comparación con el Israel que va en el desierto. Y hablábamos el domingo y decíamos que el Israel que va en el desierto es el Israel que va en busca de una tierra prometida, va en busca. Durante el tiempo de desierto Dios les proveyó, Dios les suplió todo lo que necesitaban. Dice la palabra que supieron sin choque, el calzado no se les acabó, que la ropa nunca se les deshizo, que tenían el maná, que comían, que tal cosa, pero tal vez no había tantos cumplimientos de sueños o de cosas porque están en un desierto. Mas sin embargo, la máxima bendición que ellos estaban esperando era llegar a esa tierra prometida. Su mente, su objetivo era la tierra prometida. Mas sin embargo decíamos como muchos de ellos renegaban y decían, ay, cuando estábamos en Egipto, cuando comíamos esos manjares. Y entonces yo creo que si hubiera sido Moisés, yo en serio que admiro a Moisés, el hombre más, porque en mis manos yo digo, ¿cuál manjares? ¿Cuál? No sé qué. Porque sabíamos que no, habían venido de la esclavitud. Pero entonces yo veo esa transición como una historia dramática. O sea, para mí tiene mucho dramatismo. ¿En qué sentido tiene dramatismo? Que un viaje que debería ser de meses, digamos que máximo 2 meses, era el viaje que duraba desde Egipto hasta la tierra prometida, duró 40 años. Y durante 40 años ellos ven las maravillas de Dios, la gloria de Dios, los milagros de Dios, la columna de humo, la columna de fuego, el maná del cielo, las codornices que bajaron, que su vestido no se acabó, que Dios les guardaba, que Dios los cuidaba, que Dios los protegía. Pero en medio de todo también hay algo, y es que ellos permanecieron todo el tiempo rebeldes. O sea, su corazón endurecido, su corazón fuerte en lo que están haciendo. Ahora, ¿por qué el autor menciona este episodio y qué nos quiere enseñar mencionando este episodio? Bueno, espero que usted haya traído su Biblia, entonces espero que sea la física. Si no tiene la física, traiga la digital, abra la digital. Y vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Y en Hebreos 3, del 7 al 19, leo despacio porque quiero que comprendamos la historia para empezar a desarrollarla. Y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengáis firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, es un texto que para mí es tremendamente fuerte, dramático, como lo dije hace un momento,
y que encierra una enseñanza muy fuerte para nosotros. Y entonces mi primer pensamiento en esta noche es: cuida tu corazón, Israel falló en el desierto. Israel falló en el desierto, y recordemos que el desierto es un sinónimo de proceso. Es un sinónimo donde Dios va trabajando nuestro corazón. No nos gustan los desiertos, no nos gustaría pasar por desiertos, pero muchas veces Dios permite los desiertos para que salga a la luz qué hay en nuestro corazón y cómo podemos o crecer en nuestra comunión con Dios, en nuestra confianza en Dios, o cómo mostramos que realmente nunca fuimos de Dios. Y me parece fuerte esto, porque y nosotros como cristianos no creo que es un llamado a estar templando: ay, que no falle, que no falle. Siempre les he dicho que cuando Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo, Dios no estaba en el cielo comiéndose las uñas diciendo: oye, ojalá Abraham no falle, ojalá. No, Dios sabía de antemano que Abraham iba a actuar bien y que esta prueba lo iba a afianzar más en Dios, porque ninguno es probado más allá de lo que podemos soportar, como he dicho antes. Pero que tal vez esas pruebas lo que hacen es o alejar a algunos que no fueron, o fortalecer y afirmar los pies de los que sí son. Así que el autor de Hebreos empieza diciendo: como dice el Espíritu Santo, menciona al Espíritu Santo, coloca al Espíritu Santo como ese guiador, como ese maestro. Pero a partir de ese, como dice el Espíritu, lo que empieza a mencionar son un texto del Salmo 95, lo que está citando, y lo cita dos veces. Si usted vio lo que leí, pareciera que repitiera dos veces lo mismo. No está repitiendo lo mismo. Está hablando de lo mismo, pero es porque está haciendo referencia al Salmo 95. Y los versículos que están tomando es del 95, versículos 7 al 11. Y el Salmo en su totalidad es una exaltación a Dios como el hacedor y soberano de toda la tierra. Los versículos 2 al 6 del Salmo lo que están diciendo: que Dios es grande, que toda rodilla se dobla delante de Él, porque Él hizo todo el mundo, porque Él es el Rey que gobierna sobre toda la creación. Más o menos es lo que está diciendo ese Salmo, pero inicia recordando lo que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel, cuando ellos una vez más se quejaron de que habían llegado a un lugar donde no tenían agua, que es lo que dice en Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 17. Así que el Salmo 95 en su primer versículo inicia diciendo: venid, aclamemos alegres a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y me llama la atención cómo empieza con estas palabras de gloria, con esta palabra de alabanza, con esta palabra de bendición, cuando lo que va a recordar es que en ese lugar lo que salió a flote fue la rebeldía de Israel. Lo que salió a flote, y como que coloca ese momento de rebeldía como la referencia, diciendo que no fueron rebeldes solamente en ese momento, sino que lo que pasó en ese momento fue la constante durante los 40 años que vivieron allá. Entonces yo les decía el domingo que Moisés se la pasó los últimos 40 años de su vida comiendo tierra. ¿Por qué yo decía eso? Porque el pueblo salió con mano poderosa, porque Dios los bendecía, ellos alababan a Dios. Después entraban en rebeldía, Moisés tenía que caer de rodillas, orar: Señor, por favor, perdónales. Dios los perdonaba, ellos seguían en el camino, y otra vez rebeldía, y otra vez Moisés de rodillas, y otra vez comiendo tierra: Señor, por favor, perdónanos. Y otra vez perdonaba, y otra vez caminaban, y otra vez se rebelaban, y otra vez Moisés de rodillas, clamando nuevamente por el pueblo, porque está hablando de la rebeldía. Por eso me llama la atención como dice: venid, aclamemos alegres a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Seguramente está reconociendo no solamente el poder de Dios, sino su misericordia, y cómo a pesar de la dureza del corazón está allí. Ahora, ¿por qué es importante? Porque este episodio muestra la incredulidad. Déjeme contarle. Dice que Dios los lleva de un lugar y los va llevando a cierto sitio donde no hay agua. Ahora, recordemos que Israel no andaba si no era por la nube. Yo creo que usted ha leído. Dice que cuando la nube se detenía, todos se detenían y armaban sus carpas. Pero que cuando la nube empezaba a moverse, todos empacaban las cosas y empezaban a ir detrás de la nube. Quiere decir que si llegaron a un lugar donde no hay agua, no fue que se equivocaron de camino, no fue que se extraviaron, no, fue que Dios los llevó a ese lugar. Porque Dios lleva a ciertos lugares para probar. Y dice que cuando llegaron a ese lugar y no tuvieron agua, lo que hicieron fue, como otras veces, protestar en contra de Moisés. Pero Moisés, ¿qué le pasa? Nos trajiste a este lugar y acá no tenemos que tomar y no sé qué, y desagradecidos y enojados y bravos porque Dios, ¿qué te pasa con nosotros? Y dice que es tanto, si usted lo puede leer en su casa, Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7, que es tanto que ellos pensaban en apedrear a Moisés.
Moisés se preocupó, o sea, escúcheme, están hablando del caudillo, del que los ha liberado, y lo piensan en apedrear. Entonces Moisés una vez más cae de rodillas a comer tierra. Señor, por favor, ten misericordia, este pueblo, tal cosa. Y Dios le dice, ok, levántese, pase delante de ellos y yo estaré delante tuyo. Está colocando dos posiciones, Moisés delante del pueblo porque yo voy a estar delante de ti, y golpea la roca. Y cuando él golpea la roca, dice que de la roca, de la peña de Oreb, recuerdan que hay una canción muy viejita que decía la peña de Oreb, sale agua y ellos suplen ahí su necesidad. Mas sin embargo lo que está diciendo el salmista en el Salmo 95 es que ellos endurecieron su corazón. Y en el Salmo 95 es similar a lo que dice Hebreos, pero es diferente. Voy a leerlo, versículo 7 al 11 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y empieza acá donde habla Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vuelvo y digo, creo que el desierto lo que hace es colocar en evidencia el corazón que había en Israel. Y el corazón de Israel es un corazón duro, es un corazón fuerte, es un corazón que no ha permitido que Dios cambie su vida. Ahora, me llama la atención la diferencia que consiste en que en Hebreos empieza diciendo, como dijo el Espíritu Santo, y cita el Salmo 95, pero el Salmo 95 no cita al Espíritu Santo, sino dice, ustedes que son el pueblo de mi prado, que son las ovejas de mi mano. Y podríamos notar la diferencia en que Israel ¿qué tenía? Israel era el especial tesoro, lo hablamos el domingo, era el pueblo que Dios había escogido para que fuera santo, para que fuera sin mancha, para que fueran sacerdotes, para que fueran un pueblo que le adorara, que le exaltara, que le bendijera. Sin embargo, el hecho o el episodio con la roca, lo que está mostrando es que a pesar de que ellos están viendo las maravillas de Dios, y a pesar de que tienen la ley para caminar conforme a la ley que Dios les ha entregado, lo que muestran una y otra vez es que su corazón es endurecido, que su corazón no ha cambiado. Por eso decíamos el domingo, los mayores a 20 años murieron en el desierto porque su mente no fue renovada, porque su mente no fue cambiada, porque ellos no tuvieron un nuevo nacimiento, porque ellos estaban en la ley y tenían que cumplir la ley, pero la ley no cambia, la ley nos muestra lo que somos, pero no cambia nuestro corazón. Y aunque tienen la ley y aunque tienen el testimonio de los milagros que Dios está haciendo, porque realmente Dios está haciendo milagros en medio de ellos, su corazón sigue en dureza, en rebeldía, en terquedad. Nosotros, por el contrario, estamos bajo la gracia del Señor y quien nos guía es el Espíritu Santo mismo. Y entonces, ¿qué implica que estemos bajo la gracia de Dios? Que en donde ellos fallaron porque su corazón no fue cambiado, es donde nosotros sí podemos vencer, no porque seamos mejores que ellos, sino porque Dios ha colocado en nosotros el nuevo nacimiento. Que no sé si lo comentaba en el servicio o se lo comentaba a alguien, pero cuando yo leo la primera carta de Juan, a mí esa carta de Juan me impacta, porque la carta de Juan no es de medias tintas. La carta de Juan es o eres luz o eres tinieblas, o eres hijos de Dios o eres hijos del diablo, o estás adentro o estás afuera. No, Juan no dice de pronto, no, él dice o eres o no eres. Y si eres es porque Dios te ha llamado, porque Dios te ha bendecido. Y uno escucha eso y se siente como, espere, porque creo que todos, no creo que sea el único. Sabemos que aunque queremos caminar en Dios, que aunque queremos estar en Dios, no siempre es fácil. ¿Cómo ser santo y no perecer en el intento? ¿Cómo anhelar esa santidad y tenemos la gracia? Quiere decir que nosotros no somos mejores al pueblo de Israel. Quiere decir que en este momento nosotros muchas veces nos comportamos como Israel. Quiere decir que muchas veces de pronto le decimos, Dios, pero no hay agua. Dios, pero no tenemos que comer. Dios, pero acá en este desierto todo el tiempo. Pero Dios, ¿cuándo harás algo por nosotros? Sin darnos cuenta que Dios nos está llevando a un lugar que fluye leche y miel. Que Dios nos está llevando a una excelencia total, que Dios está preparando o ha preparado algo especial. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, capítulo 1 al 6, dice que Él se iba adelante a preparar morada para nosotros y que cuando Él preparara la morada volvería otra vez y nos llevaría a Él mismo. Hay algo especial.
Hay algo glorioso que Dios tenía para Israel, hay algo glorioso que Dios tiene para nosotros, pero Israel lo que está mostrando es cómo es nuestro corazón, cómo es la dureza de nuestro corazón. Y nosotros no somos diferentes a ellos, solamente a excepción de que nosotros sí hemos nacido de nuevo. Que sí, el Espíritu Santo ahora está en nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos sostiene, nos levanta, nos bendice, así que no depende de nosotros, sino depende de Él. Pero, y esto me lleva al segundo pensamiento, y es: cuida tu corazón, es nuestra responsabilidad. Cuida tu corazón, es nuestra responsabilidad. Ahora, tal vez alguien puede estar diciendo: pastor, usted compuso mal la oración. Si es singular, es singular, o si es plural, es plural. O sea, si usted dice cuida tu corazón, es su responsabilidad o es tu responsabilidad. O si usted va a decir es nuestra responsabilidad, entonces cuidemos nuestro corazón. Pero ¿por qué empiezo en singular y por qué termino en plural? Porque resulta que el cuidar el corazón es una tarea individual. Yo debo ser consciente delante de Dios, pero estoy hablando de interiorizar la santidad. Yo debo ser consciente, responsable de saber que como hijo de Dios todos los días debo cuidar mi corazón. Pero recuerda que antes el autor de Hebreos había hablado de que somos la casa de Dios. Y eso quiere decir que como casa de Dios debemos guardarnos o cuidarnos unos a otros. Por eso el autor de Hebreos dice en el versículo 12 y 13: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, y escúcheme ese hoy porque ya se los voy a explicar, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasó con Israel? Su corazón se endureció por el engaño del pecado. Porque de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y porque de acuerdo a lo que yo meta en esta cajita que es mi corazón, cuando yo no permito que lo que venga en mi corazón sea algo bueno, mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad van a estar guiadas de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y voy a hablar, voy a mirar, voy a actuar de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y por eso hay momentos donde nos sentimos tan bien porque pensamos que estamos tan bien con Dios. Pero hay momentos donde empezamos a hablar cosas que antes no hablábamos y empezamos a quejarnos y empezamos a pensar si vale la pena o no vale la pena, porque todos acá, empezando por el que les habla, hemos tenido crisis de fe. Pero esas crisis de fe que tenemos en algunas ocasiones es porque tal vez dejamos de llenar nuestro corazón y empezamos de llenarlo de la palabra y empezamos a llenarlo de los pensamientos, de la rutina, de las cosas que hay alrededor, de las situaciones que nos pasan permanentemente, y empezamos a decaer. Así que individualmente, de una manera personal, cada uno de nosotros debe ser consciente de una lucha. ¿Sabe por qué perdemos la batalla? Porque a veces olvidamos que estamos en pelea, que estamos en guerra. Porque a veces olvidamos que esto es una contienda y que el enemigo, dice la palabra en Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que él va a buscar ese espacio que yo le dé, esa endija que yo le dé para caminar. Ayer quiero contarles algo feo que le pasó a mi esposa, algo horrible que le pasó a mi esposa. Si alguno conoce mi apartamento sabe que hay un balcón, y no sabíamos, o ella no sabía, que afuera, ya creo que la administradora está trabajando en eso, hay como una madriguera de ratas, se formó eso, y ya hablaban a esto. Y mi esposa salió al balcón, y salió al balcón a recoger una ropa, creo que tenía el balcón algo así. Y cuando fue a coger un blue jean que estaba ahí, casi que no coge el blue jean, sino que casi que coges una rata. Y entonces lo que mi esposa hizo fue gritar y salir corriendo. Entonces ella salió corriendo y no se detuvo a mirar qué hizo la rata, si se fue, si se entró. Claro, me llamó y estaba ahora con el susto porque ella no sabía si había entrado. Pero fue algo feo. Y entonces lo que dijimos es: cuidado, ya no se pueden dejar las puertas abiertas, porque si yo dejo la puerta abierta, se entra. Y eso es el diablo. La rata que produce, como asco, ¿verdad? Como que, feo. Mi esposa entonces se vino para la iglesia, no sabía qué hacer, y entonces le dejó en la mitad de la sala un plato lleno de boronas de comida. Por la noche llegué y la molesté, le dije: no, su mascota está en ayuno porque no comió. Pero me lleva a mí a entender que yo no puedo dar chance, porque de la nada puede saltar algo que me quiere desviar.
Mi esposa me llamó súper intranquila, me llamó asqueada, me llamó nerviosa. Porque esto que pasó la desestabilizó. Tal vez ella cuando salió estaba tranquila, normal, su vida cotidiana, pero algo cambió y eso es lo que quiere hacer el diablo, cambiarnos. Pero estoy hablando ya en términos espirituales. Entonces yo no puedo olvidar que en mí hay una naturaleza pecaminosa y que esta naturaleza pecaminosa permanentemente quiere saltar. Usted no crea que usted puede decir un día, ya, esta naturaleza pecaminosa está totalmente controlada. No. Si usted se descuida, vuelve y aparece en aquellas cosas donde usted es débil, en aquellas cosas donde usted ha sufrido, en aquellas cosas donde usted ha sido tentado. Y va a venir para desestabilizarlo, va a venir para ponerlo a duda, va a venir para decirle, vale la pena lo que estás haciendo, tiene sentido. Y cuando en un momento tu corazón estaba lleno de la sabiduría de Dios y hablabas del amor de Dios, de la gracia de Dios, tenías tu vida proyectada, sabías a dónde ibas, qué es lo que estabas haciendo, ahora resultas hablando, pero no sé, ¿será que sí, será que no? Y no entendemos que es porque el enemigo está allí, porque hay una guerra, porque hay una batalla. Y de esto es lo que nos habla la palabra. Y nos invita entonces a guardar nuestro corazón. En Jeremías dice la palabra, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces perdónenme que les diga esto porque es feo lo que les voy a decir, pero ustedes tienen un corazón perverso. Y yo también. Y ese corazón perverso necesita cada día ser renovado en Dios. Trabajado en Dios, porque si yo no permito a Dios que lo trabaje, si yo no permito a Dios que entre en esas áreas, si yo no camino en el amor de Dios. Empezaba en la oración cuando estábamos terminando la canción, y porque estaba hablando de eso, estaba hablando del amor de Dios que nos levanta, y es el amor de Dios lo que nos ha traído acá. Pero ¿sabe qué es lo que es el enemigo? Querer apagar ese amor por Dios, querer opacar ese amor por Dios, querernos llevarnos a vivir simplemente en la rutina. Por eso también insisto tanto, estábamos en el encuentro hace poquito y les decía en el encuentro, ustedes me van a escuchar esto todo el tiempo en la iglesia, y es que no practicamos una religión. Le escuché una prédica a Paul Washer, y Paul Washer decía, si usted quiere hablar de religión, listo, pero no hay 20,000 religiones en el mundo, hay solamente 2 religiones. Hay la religión de las obras, donde usted se esfuerza por a través de sus obras alcanzar a Dios. O hay la religión de la gracia, donde usted entiende que por usted es imposible y que solamente depende de Dios. Todas las religiones que usted conozca son por obras. Haz esto, camina de tal manera, presenta tal esto, haz tal cosa. Todo es buscando cómo tú puedes alcanzar una salvación con Dios. La religión de Cristo, si lo quiere tomar como religión, es entender que no, que es imposible, pero que necesito depender de Él y necesito enamorarme de Él para caminar cada día en esto. Por eso, si mi corazón es perverso, yo puedo entender mejor que en cada momento necesito cuidar mi corazón, que yo necesito estar bien con Dios, porque escúcheme, podemos estar en lo mejor de Dios, podemos estar en el mejor momento con Dios, podemos estar casi que tocando el cielo, viendo la gloria de Dios, sintiendo que levitamos. No estoy hablando exagerando, sino que yo siento que hay un gozo que no lo puedo aguantar. Pero aún en esos momentos el enemigo puede salir como esa rata y desestabilizarnos, con un pensamiento, con una situación, con un deseo, con un problema, con una adversidad, con algo que empieza a desestabilizarme. Y entonces yo necesito saber cómo cierro esa puerta, cómo quito esto, porque me está intranquilizando, porque me quitó el gozo, me quitó la paz que tengo en el Señor. Y la paz de Dios es lo que me fortalece y lo que me sostiene. Ahora, eso es en lo singular, pero ahora hablo de lo plural, porque la iglesia piensa o habla de que nosotros somos la casa de Dios, que hablábamos el domingo, pero decíamos que esa casa de Dios es que somos una familia, pero somos una familia literal. O sea, yo espero que lo entendamos. No todos somos los mejores amigos de todos, porque somos un grupo ya grande, pero por lo menos aunque todos nos conocemos y aunque todos nos sabemos el nombre y sabemos de X o de Y o de tal persona, sabemos que tenemos personas que somos más cercanos, con los que hablamos más, con los que tenemos afinidad, con los que vamos a contar cuando tengamos una necesidad, porque somos familia. Pero resulta que en esa familiaridad, cuando dice exhortados unos a otros, no es solamente que estoy para que me ayuden cuando estoy mal, o qué sé yo, mercado, una ayuda económica, que es importante, sino también alguien que me ayude a mantenerme firme. Porque hay una frase que hace mucho tiempo yo no uso, pero la quiero usar nuevamente,
Y es que en esta iglesia las personas que llegan nos sobran y las personas que se vayan nos hacen falta. Porque es que cada uno de nosotros tiene un valor muy grande. Porque valemos la sangre de Cristo. Así que cuando dice exhortándonos unos a otros, es como cuidándonos unos a otros. Yo le pregunto, usted como papá, si ve que su hijo va a un precipicio, o si ve que está tomando decisiones incorrectas, usted no hace hasta lo imposible por evitar que lo haga. Y ese es el amor que debemos tener. ¿Por qué? Porque es un precio que se pagó por nosotros, porque es una eternidad que Dios tiene para nosotros. Yo no sé cómo se sentiría Moisés como el pastor de este grupo de personas, de saber que todos los que sacó de la tierra de esclavitud solamente entrarían a la tierra prometida los menores de 20 años, que todos los mayores morirían. Wow, espere, duro, es fuerte, porque es gente que salió con él, gente que caminó con él, gente con las que comieron, desayunaron, almorzaron, vivieron, estaban esperanzados en llegar a ese lugar, y en el camino se quedaron. Cada uno de nosotros tiene un precio y el enemigo va a buscar esa manera. Por eso como casa de Dios nos guardamos. Por eso es tan importante, por eso Hebreos nos va a decir más adelante que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es que el enemigo nos quiere llevar a aislarnos en lugar solo. Cuando yo me aparté del Señor, cuando muy joven me aparté del Señor, que fueron el tiempo que siempre le digo, recuerdo que fue eso, recuerdo que fue, qué pereza ir, qué cansancio, otra vez a cantar. Yo ya sé lo que van a decir allá. Y el enemigo empezó a trabajarme la mente y poco a poco, cuando resulté ya no estaba en la alabanza, sino estaba en la fiesta. Cuando pensé ya no estaba en mi grupo de amigos de la iglesia, sino estaba en el grupo de amigos que me llevaban a tomar, a jugar billar, a hacer otras cosas. Y mi corazón se endureció, mi corazón se enfrió. Ahora por la misericordia de Dios Él me trajo porque soy de Él. Pero seguramente Dios no quería ese dolor. Seguramente Dios no quería que yo pasara por esas situaciones, pero era necesario que yo pasara para que mi corazón fuera procesado. Pero si yo entendiera, si yo discerniera la palabra, ¿qué razón hay para volver atrás? ¿Qué razón hay para desviarse de lo que hay? Y por eso dice que nos cuidamos, pero también habla de hoy. Dice hoy escuchen mi voz. Y ese hoy es como si fuera un tiempo. Porque ese hoy fue presente para Israel, ese hoy fue presente para los hebreos cuando le dieron la carta, pero ese hoy es presente para nosotros. Y es hoy, si hoy escuchas mi voz, si hoy prestas atención a lo que te estoy diciendo, si hoy entiendes que te estoy amando, si hoy entiendes que te estoy apartando, si hoy entiendes que lo que quiero es guardarte, apartarte del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de caminar por fuera de mi voluntad. Porque ese hoy es un ofrecimiento. Y ese ofrecimiento es a caminar en el reposo de Dios, a caminar hacia la tierra prometida que Él tiene para nosotros, a caminar hacia la bendición de Dios. Pero ese hoy también es negativo en el cuanto que es una advertencia que habla a aquellos a los que no se les va a permitir entrar. ¿Y a quiénes no se les va a permitir entrar? A aquellos que endurecen su corazón. Aquellos que no alcanzaron esa gracia que nosotros hemos alcanzado y que por la dureza de su corazón deciden no aceptarlo porque no es importante, porque no lo creen relevante, porque no es algo que satisfaga sus vidas, porque tal vez eso funciona para ti, te dicen, pero no funciona para mí. Pero lo duro es que es la advertencia de decir que no todos entran. Pero por la gracia y misericordia de Dios nosotros entramos. Y entonces la pregunta es tanto para unos como para otros, los que aceptan esa promesa, los que aceptan esa buena noticia, como para los que no aceptan esa buena noticia, es ¿cómo entonces respondemos a la voz de Dios? ¿De qué manera nosotros respondemos a esa voz? Y viene entonces mi tercer y último punto, y es: cuida tu corazón, la incredulidad es muerte. Cuida tu corazón. La incredulidad es muerte. Y entonces el autor de Hebreos vuelve y nos recuerda que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él, que ya no es mi vida, sino es mi vida en Él. No sé cuánto recuerda en Gálatas que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y me dice que todos los días yo debo ir a esa cruz a entregarle esas cosas que en mi corazón se quieren llenar de la vanidad, de la superficialidad, del egoísmo, del orgullo, de la arrogancia, que va a afectar mis emociones, que va a afectar mis pensamientos, que va a afectar mi voluntad y que me va a llevar a mirar feo, a hablar feo, a actuar feo. Pero que cuando yo renuevo esto y cambio esto, es cuando Dios me cambia. Es cuando Dios transforma, cuando Dios hace algo en mi interior y eso que hace en mi interior salta a la vista en el exterior. Cuando mi forma de hablar, mi forma de actuar es diferente porque ahora estoy caminando en lo que Dios quiere. Por eso pareciera que Él vuelve a mencionar, a citar lo mismo, pero si usted se fija, está hablando a través del Salmo 95, pero ahora lo está haciendo en forma de una exhortación que hace a Israel para hablarnos a nosotros. Por eso los últimos versículos dicen, porque somos hechos partícipes de Cristo. O sea, tú y yo somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como la provocación. Y acá empieza a preguntarse, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y es muy fuerte. Esta semana hicimos una visita con mi esposa y una de las personas que visitábamos me escuchó una frase que dije en un grupo de influencia y nos decía cómo le había impactado esa frase, porque ella entendía ahora la responsabilidad de predicar a su familia de Cristo. Y decía, me duele saber que hay gente que se va a quedar. Gracias le damos a Dios porque lo hemos alcanzado. Gracias a Dios porque lo hemos tenido. Pero ¿cuánta gente se queda? Porque Dios no ha tocado sus corazones. Ahora tenemos la fe y la esperanza de que Él es el que nos acerca, de que Él es el que nos amó y el que nos bendijo, y deberíamos predicar porque Dios es el que determina. Pero dice que nosotros debemos permanecer fieles al Señor, que esa permanencia no es como un miedo. Escúcheme, no, el autor de Hebreos no está diciendo, y cuidadito porque puedes perder la salvación. Cuidadito a dónde miras. ¿Sabes qué era la ley? La ley era como, yo no sé cómo se llama eso que le ponían a los caballos para que miraran solamente hacia adelante. Tapaojos, para que miraran solamente adelante. Y la ley era eso, solamente mira allá, no más, no se desvíe para ningún lado, porque puede perder la salvación. No, eso no es la gracia. Por eso les dije al principio que la santidad es algo que yo interiorizo. Porque no es que esté luchando con el pecado, es que estoy que lucho con el pecado, pero no, yo me meto con Dios. Me sumerjo en Dios, lleno mi corazón de Dios. Y cuando lleno mi corazón de Dios, lo que hable, como mire, como actúe, va a estar lleno de la gracia de Dios. Porque estoy sumergido en Él, porque estoy lleno en Él. Y entonces mi permanencia me insta a permanecer fiel a Dios por la fe que tengo en la promesa que me ha dado. Ahora, ¿cómo Dios alimenta nuestra fe? Mira lo que ha pasado en tu vida. Vamos a Israel un momento. ¿Será que ellos no tenían motivos para alimentar la fe? Dios no les había mostrado su poder, no les había mostrado su soberanía. Pero ¿por qué no podían alimentar su fe? Porque no tenían fe. Porque su corazón seguía siendo un corazón perverso, porque su corazón seguía siendo un corazón mezquino. Y a pesar de que Dios abrió los cielos, mandó el maná, la columna de fuego, la columna de nube, su vestido no se envejecía, a pesar de todo, ellos no podían cambiar su corazón, porque su corazón seguía siendo un corazón pecador. Pero Dios cambió nuestro corazón. Tu corazón no es el mismo corazón cuando llegaste al Señor. Él lo cambió. ¿Y cómo lo ves? En las cosas que Él ha hecho en tu vida. El domingo les preguntaba y les decía si nuestra vida realmente había cambiado. Porque si tu vida no ha cambiado, no, pues tienes razón, pues apague y vámonos. Pero seguramente sí ha cambiado. Seguramente sí nos liberó, seguramente sí quitó de nuestra vida cadenas, yugos, cargas, tristezas, dolores que teníamos. Y dice que ahora compartimos con Cristo una nueva vida.
De eso te quiere desviar el enemigo. A eso es lo que te quiere dejar de mirar, para que mirar otras cosas. Pero no sé qué. Ellos que miraron a Egipto, pero en Egipto comíamos tan rico, en Egipto teníamos, y dejaron de mirar lo que tenían. Cristo te ha dado una nueva vida con Él, y ahora nos llama a perseverar. Hay una doctrina de la que hablamos muy poco, pero es la doctrina de la perseverancia. ¿Y de qué habla esta doctrina? De que Dios dijo, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, Jesús nunca prometió, no, y casa, carro, beca, se acabaron los problemas. No, no, no. Él dijo: oigan, en el mundo van a tener aflicción, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y eso es la doctrina de la perseverancia, que yo me mantengo firme, que puede venir una lucha y otra lucha, y tal vez hoy venciste una batalla y puedes sentirte alegre porque venciste la batalla. ¿Sabe a mí qué me impresiona de los corredores de ciclismo? Los que corren esas grandes carreras de el Giro y el Tour de Francia y la Vuelta a España, que uno pensaría en su ignorancia que ellos terminan la carrera y al día siguiente se van a dormir rico, y van a descansar. No, 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 ellos terminaron la carrera y al día siguiente se levantan a seguir entrenando, porque ya viene la otra. Y terminan esa carrera y al día siguiente se levantan y siguen entrenando, porque viene la otra. Y llegó la última del año y terminan y siguen entrenando, porque al año siguiente vuelven y empiezan las otras carreras. Y ellos tienen que mantenerse vigentes, porque si no van a perder el tiempo. Nosotros vamos a tener luchas, pero el hecho que tú ganes una lucha, no, no, vendrá otra. Ahora no estoy diciendo, el pastor me está maldiciendo. No, no, no. Estoy diciendo que el enemigo no va a reposar, pero que en la medida que yo me mantenga firme en el Señor, en la medida que yo tenga esa doctrina de la perseverancia, voy a mantenerme en Él, porque no podemos caer en lo que cayó Israel. Y en lo que cayó Israel fue rebeldía. Lo que ellos mostraron 40 años en el desierto, a pesar de que veían el poder y las obras de Dios, fue la rebeldía. ¿Y cómo se manifestó la rebeldía? ¿Qué es lo que está hablando el autor de Hebreos en la última parte? La rebeldía se mostró en que lo provocaron. ¿Y qué es provocaron? Empezaron a exigirle, empezaron a pedirle: Dios, pero no nos das. Dios, pero no nos bendices. Dios, pero ¿qué te pasa? Lo desobedecieron, porque empezaron a caminar en contra de sus estatutos. Pecaron y tampoco creyeron. Llenaron su corazón de duda. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Y la duda es parte de la mentira, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el enemigo quiere colocar en mí duda. Y estos hombres que se rebelaron provocando a Dios, desobedeciéndolo, pecando, no creyendo, al final esos hombres fueron víctimas de su incredulidad. Porque mientras que usted lee en el libro de Josué, que Caleb un día le dice a Josué: dame este monte porque Dios me lo prometió, y era joven cuando se lo pedí, y acá estoy porque me he mantenido firme y ahora quiero tomar este monte. Cuando usted ve ese Caleb que al final del tiempo restaura, rescata, logra, alcanza esa meta que esperó durante tanto tiempo, del resto de los israelitas dice la palabra en el versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En últimas, lo que el enemigo quiere, con todas las formas que él utiliza para engañarnos, es llevarnos a tener un corazón incrédulo. Porque cuando yo empiezo a dudar, empiezo a endurecer mi corazón. Cuando yo empiezo a dudar de la bondad de ese Dios bueno. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva? O sea, siempre la misma estrategia: llevarlo a pensar que el Dios el que le amaba era malo. Fue lo mismo que hizo con todas las personas que caen: llevarnos a apartarnos de Dios, a pensar que somos mejores, a pensar que son nuestros sueños, a mirarlo de ahora, pero mira, pero no tienes, pero no has alcanzado, pero tal cosa. No importa, o sea, Dios va a dar. Buscar primeramente el reino de Dios. Pero mi mayor tesoro es Él. Y tengo que, ¿de qué lleno mi corazón? Entonces ahora, ¿cómo llenas tu corazón? ¿Lo estás llenando de la palabra, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios?
O tal vez estás tan ocupado o tan enredado en otras cosas que estás permitiendo que la serie de televisión, que las redes sociales, que las personas que te rodean empiecen a colocar en tu corazón dudas, empiecen a colocar en tu corazón lamentos. ¿Cómo anhelar la santidad y no perecer en el intento? En primer lugar es que nuestra seguridad no depende de nosotros. Y no me canso de decir esto, porque gracias a Dios no depende de nosotros. Si mi salvación dependiera de mí, hacía rato me hubieran bajado de este púlpito, hacía rato estaría no sé en dónde. Pero es porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque grande es su amor por nosotros, porque Él está con nosotros. Así que Él es nuestro libertador y de Él dependemos. Pero ahora viene lo que les acabo de enseñar de la perseverancia de los santos. Yo necesito perseverar. Yo necesito seguir adelante. Yo necesito nutrirme del Espíritu Santo, llenarme de Él. Por eso desde el principio la santidad no solamente es un concepto, sino es el deseo de caminar en Él, cuidando nuestro corazón de toda maldad. Yo tengo que cuidar mi corazón y tengo que estar muy atento, porque el diablo es sutil. Porque el diablo, siempre lo he dicho, no va a venir con cachos y con cola a decirte: soy el diablo, Marta, y te quiero sacar. No, si Marta se da cuenta, pues lo deja ahí y se va. Pero él se viste de ángel de luz. Él se viste. ¿Sabe por qué dije de la vista? O sea, que de lo que llenemos nuestro corazón va a influir cómo hablamos, cómo miramos, cómo actuamos. ¿Cómo pecó Eva? Cuando vio la manzana. ¿Recuerdan a Can? Cuando vio el lingote de oro y el manto babilónico y la plata. O sea, pecamos porque desviamos nuestra mirada y empezamos a mirar diferente desde nuestra codicia, desde lo que queremos. Por eso yo tengo que perseverar, porque mi corazón no se puede llenar de maldad, sino tengo que alimentarla de la palabra. Es más, el mismo autor de Hebreos está diciendo que nuestro corazón es malo. Él no dice: y ustedes que tienen un corazón bueno ahora, no dice: pilas. Pilas, porque su corazón sigue siendo malo, porque hay una naturaleza pecaminosa. Que yo les haya dado un nuevo nacimiento es diferente, pero si no alimentan esa vida en el nuevo nacimiento, van a volver atrás. Y yo tengo que alimentarla de la palabra, en la comunión con Dios, en tener mi comunión íntima con Dios. No puedo fallar en ella, porque nuestro corazón, de nuestro corazón, no le voy a agregar a la Biblia, pero déjeme decirle algo: de nuestro corazón mana la vida, o de nuestro corazón también puede emanar la muerte, puede emanar el dolor. Y entonces no es de lo externo, es de lo que yo permito que entre a mi corazón. Y como le digo, el enemigo es sutil, porque él va a entrar. Ustedes recuerdan cómo engañó un pueblo a Israel, que Dios había dicho que nadie, y se vistieron de harapos y dijeron: no, por favor, perdónenme, vivimos muy lejos, y colocaron ropa vieja y fea y panes mociados, como que venimos de muy lejos. Fue Josué, creo que fue, y los perdonó, y resultó que eran los vecinos. Así, muy sutil, muy y el enemigo se mete así suavecito. Donde mi esposa no vea la rata y entre el blue jean y se vaya y deje la puerta abierta, hoy sí tendríamos mascota. ¿Por qué? Porque el enemigo busca ¿qué? La endija que tú le abres, el huequito que tú le abres. Y Dios nos llama a caminar en santidad. Y Dios nos llama a cuidar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.